Buen día, hoy es miércoles 8 de octubre. Estamos transitando una no solo tensa, sino que también cara, más que larga espera, eh, sobre novedades que pueden venir de Norteamérica. Están cuatro miembros del equipo económico reunidos trabajando con el Tesoro y entendemos que también con el Fondo Monetario para delinear de forma más concreta en qué consistiría la ayuda. Mientras tanto, el Tesoro se va quedando sin poder de fuego para evitar que el dólar toque el techo de la banda y pueden ver un gráfico en el cual mostramos la evolución más reciente. De hecho, solo estimamos 2 días, los últimos 2 días en el cual el Tesoro habría vendido entre esos 2 días 760 millones de dólares, pero le quedarían, como pueden ver ahí, un monto muy similar, 680 millones de depósitos en el Banco Central, muy parecido a lo que había antes de la retención es cero. Después del pico de 2.427 millones, lo que hemos visto es una caída recurrente, producto de estas intervenciones, con el fin de evitar que el dólar vuelva al techo de la banda, y ahí el que entraría a jugar es el Banco Central. El motivo por el cual lo hacen, me parece que se cae de Maduro, por lo menos la expectativa es eh, que el gobierno tiene certeza, o las autoridades económicas tienen certeza de que vendrá una ayuda y que será pronto, si no es antes del fin de semana largo, será cuando Milei se reúna con Trump el 14 de octubre, porque si no es difícil justificar de que se estén quemando las últimas municiones que le quedan al Tesoro en materia de depósitos en dólares, que era recuperarlos, era uno de los objetivos supuestamente para mostrarle a los tenedores de deuda externa de que había los dólares suficientes para honrar los pagos del año próximo. La discusión es si habrá un programa ahora, junto con el anuncio, si habrá programa ahora sin anuncio concreto de ayuda, o si vendrá todo después de las elecciones. Yo creo que se pueden reconciliar las dos cosas con algunas medidas hoy que faciliten luego la transición. Estoy pensando básicamente en recentrar la banda, intervención, aumentar las tasas de interés, para luego ir sí a un programa mucho más ambicioso, cuyos objetivos sean claros, ¿no? Acumular reservas me parece que quedó bastante evidente de que no se puede tener un tipo de cambio desalineado que no te lo permita hacer, tener una política monetaria más coherente o más transparente, basadas en reglas y no tan discrecional y aleatoria. Son dos temas fundamentales para complementar el ancla fiscal, que también se necesita de alguna revisión. Sabemos que hay leyes pendientes que son claves para darle más consistencia precisamente a la política fiscal y al superávit fiscal. Todo esto necesita de una secuencia. Yo creo que el primer elemento clave va a ser salirse del cepo, o sea, no podemos mantener el cepo porque siempre el cepo lo que hace es mantener viva la expectativa de una corrección futura. Entonces, no podemos seguir teniendo un programa económico que siempre tenga en el horizonte cercano algún cambio en la política cambiaria, alguna corrección del tipo de cambio. Eh, en paralelo hay que trabajar otras cosas, hay que empezar un poco a tratar de desarmar la concentración de vencimiento de la deuda en pesos, y hace falta política, ¿no? Evidentemente una política que sea conducente a la aprobación de algunas leyes fundamentales como son el presupuesto, o empezando por el presupuesto. Ahora, en los últimos días se ha visto bastante, digamos, una discusión bastante importante en torno a lo que podríamos denominar que es la dolarización o un nuevo intento de dolarización o sospechas de que pueda haber una dolarización. De hecho, ayer, como pueden ver ahí, el presidente retuiteó un tuit de un economista que sugería que, lo voy a leer textual, la solución definitiva para Argentina es el cierre del nefasto BCRA y la dolarización. No hace mucho el Wall Street Journal había puesto también en tela, o arriba de la mesa, en la cuestión de la dolarización. Lo hizo con una frase bastante corta y contundente. La leo. Si Milei quiere la ayuda de los Estados Unidos, podría empezar por poner sobre la mesa la dolarización. Y la dolarización es como una, digamos, siempre vuelve en momentos de estrés, que es precisamente el peor momento para lanzar la dolarización, eh, porque nace, digamos, más sospechada, eh, de falta de fundamentos sólidos en términos políticos sobre todo. Así que yo diría que no es este el momento,
si existe la posibilidad, debería ser después de las elecciones y en todo caso va a depender también del resultado, porque recordemos que para ir a la dolarización hace falta una ley del Congreso. Eh, Estamos de alguna manera dubitativos o con alguna expectativa negativa respecto al tratamiento del presupuesto. Se me ocurre que imagínense que el presidente dice voy a mandar un proyecto para dolarizar la economía. A partir de ahí la transición esa se puede hacer muy complicada, muy difícil. Y no creo que se pueda hacer por decreto. Incluso esta idea de llamar a una consulta popular tampoco generaría un clima transicional razonable en un contexto de tanta desconfianza como la que hay en Argentina, ¿no? Eh, Dicho esto, hay una tabla con cuáles serían la cantidad de dólares necesaria para dolarizar. En un extremo está la circulación monetaria en poder del público. Está todo calculado en base al tipo de cambio del techo de la banda, que hoy está en 1.484 pesos. Serían 15.800 millones. Y ahí sí vamos subiendo, digamos, si fuese la base monetaria serían 27.500 millones. 27.448 para ser exactos, si fuera la base monetaria amplia, que incluye los depósitos del gobierno en el Banco Central, que es un símil de decir, la base monetaria incluye los depósitos de los bancos en el Banco Central, por lo tanto tendría más lógica tal vez pensar en la dolarización de la base monetaria amplia, y ahí son 35.700 millones. O sea, para simplificar, en el caso más simple es 15.000, la base monetaria son 27.000, la base amplia son 35.000, casi 36.000 millones de dólares. Un nivel de dólares que el Banco Central no tiene, ahí está calculado como cuántos dólares le quedan al Banco Central si el dólar toca el techo de la banda. Eh, Hoy las reservas brutas, como pueden ver en la tabla, son 42.700 millones de dólares, pero lo crocante y sonante, que es básicamente lo que queda con poder de fuego, son 14.000 millones de dólares, con lo cual no estamos muy lejos de poder cambiar uno a uno toda la circulación monetaria en poder del público, son 15.000 y algo, 15.500, pero sí estamos bastante más lejos de poder dolarizar otros agregados, con lo cual ahí entraría la cantidad de dólares que debería poner la Reserva Federal, el Tesoro, quien esté dispuesto a bancar la dolarización. Los otros agregados que están en la tabla anterior, volvemos a ella, donde mostramos cuántos dólares hacen falta, son a título ilustrativo, pero simplemente quiero mencionar uno, que es el tema de la deuda en pesos. Ahí la pregunta relevante es qué hace el tenedor de una deuda de pesos que devenga una tasa de interés en pesos real alta. A hoy, digamos, estamos hablando de 10, 15 puntos de tasa de interés real, cuando se le cambian esos papelitos en pesos por dólares, probablemente demande una tasa de interés así de alta, pero en dólares, ¿no? Entonces ahí habría que ver cuántos siguen con la intención de mantener esos títulos del gobierno cuando se dolarizan. Por eso también hay que tener en cuenta que una parte de esos tenedores de deuda podría dolarizarse. Y lo mismo sucede con los depositantes. Fíjense que el total de deuda del Tesoro en pesos de corto plazo son 83.000 millones de dólares, ¿no? Ahí una cuenta chica, digamos, 5%, 10% que decida no renovar, son entre 5.000 y 10.000 millones de dólares más que necesitas para poder dolarizar. Y lo mismo sucede con los depósitos del sector privado en pesos, que también ahí podría haber alguna demanda de dólares adicional y no está todo encajado, con lo cual se genera una necesidad adicional por cada peso de depósito en pesos que no se renueve en dólares, necesitas al menos medio centavo, 50 centavos de dólar, medio dólar para cubrir esa demanda adicional. Así que los números son tiranos en materia de dolarización, la política también es tirana en materia de dolarización. No creo que sea un momento adecuado lanzarla ahora. Y si uno está dispuesto a hacer todo lo que hay que hacer para poder dolarizar, tener una economía flexible, competitiva, abierta al mundo, regulada, con un mercado de trabajo eficiente, evidentemente si haces todo eso, tal vez la pregunta relevante sea ¿para qué voy a dolarizar si estoy dispuesto a hacer todo lo demás y puedo hacerlo? Bueno, nos vemos pronto. Gracias.